del Señor. Y en esta mañana, siguiendo la secuencia de meditaciones, nos toca reflexionar en este pasaje que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bien, hermanas, aquí el apóstol Juan nos está diciendo que lo que ha escrito en los versículos anteriores es para que no pequemos. Quiere decir que las razones por las cuales no debemos pecar están mencionadas en los versículos ya estudiados, y entre ellas podemos decir que no debemos pecar porque Dios es luz. Es decir, Dios es puro, es santo, sin mancha, y no hay tinieblas en él, no hay pecado, no hay oscuridad. Otra de las razones es porque no podemos tener comunión con Dios si es que pecamos. No hay comunión entre Dios y el pecado, entre Dios y las tinieblas, porque son opuestos. El pecado nos separa, nos aleja de Dios. Y el pecado tampoco permite que nosotras tengamos comunión unas con otras. Cuán destructivo, hermanas, es el pecado. En este versículo Juan nos está pidiendo, como un padre pide a un hijo con mucho amor, con una ternura y también como con ruego al mismo tiempo, cuando usa esta frase: hijitos míos, no pequen, no pequéis. Porque somos conscientes, hermanas, de que el pecado destruye nuestra comunión con Dios, destruye nuestras almas. El pecado es destructivo. El pecado viene del enemigo y es enemigo de Dios, se opone a Dios. Precisamente por eso nuestra lucha como cristianos es contra el pecado, contra todo aquello que se opone a Dios, contra el mundo, contra nuestra propia carne, nuestros propios deseos. Es importante que seamos conscientes de que nuestro desarrollo espiritual comienza con descartar el pecado en nuestra vida. Y eso hizo Dios en el bautismo, nos perdonó nuestros pecados porque aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Allí inició nuestra vida cristiana, nuestra presencia ante el Señor sin pecado. Y entonces, como cristianas, nosotras debemos andar en esa ruta que consiste en mantenernos puros, sin pecado, pero somos conscientes al mismo tiempo de que pecamos, porque ya Juan dijo en los versículos anteriores que si decimos que no pecamos, pues somos mentirosos. Entonces, hermanas, nuestra lucha es contra el pecado. Y en nuestra vida debemos hacer de que el espíritu nuestro, el espíritu que hemos recibido, sea fortalecido. No hay manera de que descartemos al pecado si es que no crecemos espiritualmente. Imaginemos un contenedor, puede ser un frasco, así es nuestro corazón. Y ese frasco, pues, va a contener o al espíritu o al pecado. Pero dice en la Biblia que nosotros debemos hacer crecer el espíritu y ese crecimiento va a descartar, va a botar el pecado. Porque si se queda el frasco vacío, lo más lógico es que ahí esté el pecado. Pero nosotras debemos, hermanas, como dice en Romanos 13, y Pablo es quien dice esto, dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, que por el Espíritu debemos hacer morir
el pecado. No hay forma, hermanas, de que podamos decir, yo lucho contra el pecado y paralelamente no estemos haciendo crecer al espíritu. Solamente por el espíritu que desarrollemos en cada una de nosotras vamos a poder hacer morir las obras de la carne. Podemos luchar contra el pecado. Y Dios nos ha dado un espíritu que es poder, que tiene el poder, hermanas, para poder vencer a todo aquello que se opone contra Dios. Pero acá continúa Juan y dice, pero si hubiéramos pecado, dice allí, tenemos a Cristo como nuestro abogado. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y sabemos qué es lo que hace un abogado. El abogado es aquella persona que aconseja, es aquella persona que ayuda, que apoya para que pueda salir justificado. Y eso es la obra que hace Cristo en nuestras vidas. Jesucristo es nuestro intercesor y es justo, dice, porque Él vivió en este mundo y a pesar de todo lo que Él pasó, las tentaciones como todo hombre, Él salió victorioso. Tenemos en quién apoyarnos, en aquel que sabe lo que es ser tentado. Y Jesucristo es el abogado perfecto delante del Padre, es nuestro intercesor, es aquel que va a estar siempre a nuestro favor, siempre y cuando, hermanas, nosotras nos arrepintamos de esos pecados. Y ya anteriormente Juan nos dijo que debiéramos nosotras de confesar nuestros pecados delante de Dios. Y confesar es resultado de reconocer nuestros pecados, resultado de arrepentirnos. Eso es lo que Dios quiere, que seamos conscientes de que nosotras pues caemos en pecado, pero no queremos pecar. Seamos conscientes de que cada día estamos expuestas al pecado y por lo tanto debiéramos añadir en nuestras oraciones, así como pedimos que nos perdone Dios de nuestros pecados, debemos también pedirte que nos ayude a no caer en tentación. Debemos cada mañana despertar con ese propósito, hermanas, de agradar a Dios, y una forma de agradar a Dios es descartando el pecado. Bien, es un consejo tan importante el que nos da acá Juan, que no pequemos. Igualmente, hermanas, nuestro consejo también para nuestros hijos debe ser ese: hijos míos, no pequen. Y nosotras mismas recordarnos cada día, no debemos pecar. El pecado está rondando en este mundo en todas sus formas, a través de lo que vemos, de lo que oímos. Y hermanas, recordemos que el pecado rompe nuestra comunión con el Padre. Y nosotras lo que queremos es estar pues con esa relación agradable, con esa relación que nos permita acercarnos confiadamente al Padre en nuestras oraciones, en nuestro diario vivir. Queremos andar en luz porque Dios es luz. Y así es como vamos a brillar, hermanas, en este mundo, si es que descartamos el pecado de nuestras vidas. Y sé que todas estamos en ese camino y en esa lucha también, porque ese pecado también rompe nuestra comunión como hijas, como cristianas, se interpone en nuestra relación. No debemos dar lugar al pecado en nuestra vida. Entonces, este gran consejo de Juan a cada una de nosotras a no pecar. Y así, hermanas, nosotras podemos tener esa conciencia limpia. Y si pecamos, ya sabemos a quién recurrir: a Jesucristo, nuestro abogado. Y pedir al Señor que siempre nos ayude a permanecer, hermanas, en esa
en ese crecimiento, en ese desarrollo espiritual. Y la palabra de Dios también nos limpia, porque va transformando nuestro razonamiento, nuestro pensamiento, y nos va dando esa habilidad para reconocer lo que puede hacernos caer en pecado. Nos hace más conscientes la palabra de Dios. Dios nos provee a cada una de nosotras todas esas herramientas que necesitamos para no caer en pecado, para mantenernos puras. Entonces, hermanas, sigamos en ese camino de renovarnos cada día con su palabra, a través de la oración, porque tenemos un gran abogado que es Jesucristo, el justo. Dios nos bendiga a cada una de nosotras, hermanas. Gracias.